Bienvenidos hermanos. Continuamos con la explicación de los capítulos del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Hoy trataremos el capítulo 12. Comienza ella escribiendo de lo que va a tratar en este capítulo. Prosigue en este primer grado. Dice hasta dónde podemos llegar con el favor de Dios por nosotros mismos y el daño que es querer, hasta que el Señor lo haga, subir el espíritu a cosas sobrenaturales. En el número 1, Santa Teresa continúa insistiendo en la importancia de que hagamos muchos actos o esfuerzos de nuestra parte para determinarnos en buscar los tiempos o momentos que le debemos dedicar a la oración diaria. Pero también nos hace una advertencia en este primer grado de oración, cuando nos dice, es decir, hasta lo que podemos nosotros adquirir, y como en esta primera devoción podemos nosotros ayudarnos algo, porque en pensar y escudriñar lo que el Señor pasó por nosotros, muévenos a compasión, y es sabrosa esta pena y las lágrimas que proceden de aquí. Con estas palabras, ella nos está avisando de que si en la oración nos vienen lágrimas y sentimos mucho gozo y hasta nos parece que estamos en el cielo, estemos atentos a reconocer que por nuestro propio esfuerzo no recibiremos las gracias místicas y que no forcemos nuestro espíritu, porque esas gracias son puro don de Dios y solo Él sabrá cuándo y en qué momento quiere regalarnos esas gracias. En el número 2, Santa Teresa nos indica qué es lo que nos toca a nosotros hacer en este grado de oración. Y dice ella, hacer mucho por Dios, despertar el amor para crecer en las virtudes y cobrar amor a este Señor a quien tanto debemos. Por lo tanto, hermanos, la oración nos debe de ayudar para crecer en las virtudes, de manera que cambiemos nuestras acciones, palabras y gestos, y vayan dirigidos siempre a despertar en nosotros el amor por los demás, y así abocarnos al servicio de Dios en los hermanos, con los dones que hemos recibido. Ahora bien, desde nuestra fragilidad y pecados que reconocemos delante de Dios, a nosotros nos toca también trabajar por traer esta preciosa compañía de Cristo. Aquí vemos cómo ella nos señala de nuevo su estilo de orar, que consiste en orientar a la persona hacia Cristo y relacionarse con Él, es decir, buscar la oración de intimidad, tratando de amistad muchas veces con quien sabemos nos ama. Es importante entender que la oración para Teresa va más allá de unos sentimientos bonitos hacia Cristo y tener momentos donde nos parece que vamos avanzando en el camino de la oración, porque ya hemos comenzado
a tener todos los días un tiempo de diálogo con Dios. Sin embargo, para ella la oración es enamorarse mucho de Cristo, sobre todo de su sagrada humanidad. Es decir, ante todo, centrar en Él y en su humanidad los momentos de meditación. Pensar y escudriñar lo que Él pasó por nosotros. Nos habla Teresa. Puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar con Él, pedirle para sus necesidades y quejársele de sus trabajos, alegrarse con Él en sus contentos y no olvidarse por ellos, sin procurar oraciones compuestas, sino palabras conforme a sus deseos y necesidades. Para explicar mejor sobre este pensamiento de Santa Teresa, vamos a fraccionarlo de manera que podamos entender lo que nos quiere decir. Primero, puede representarse delante de Cristo. Es decir, ponernos siempre en la presencia de Cristo que mora dentro de nosotros, como dice ella, traerlo cabecita, invocando su nombre y pidiendo al Espíritu Santo que nos llene de su luz. Segundo, acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar con Él. Aquí nos indica la Santa que lo importante en la oración es enamorarnos de la humanidad de Cristo, es decir, acompañarlo en sus momentos de angustia, de tristeza, de alegría, de sufrimiento y dolor, como todo ser humano que quiere nuestra compañía, y hablar con Él, con la confianza de que seremos escuchados. Tercero, pedirle para sus necesidades y quejársele de sus trabajos, alegrarse con Él en sus contentos y no olvidarse de ellos. Identificarnos con Cristo en nuestras necesidades y pedirles por ellas. Porque ¿quién más que Jesucristo, que se encarnó y se hizo hombre, aunque era Dios, para entender lo que nos esté pasando? Pues Él mismo lo sufrió. De la misma manera, si necesitamos quejarnos de nuestros trabajos y sufrimiento, debemos hacerlo. Así como también contentarnos con Él, cuando le agradecemos por tantos beneficios que nos ha regalado. Cuarto, sin procurar oraciones compuestas, sino palabras conforme a su deseo y necesidad. Es decir, no es necesario saber decir muchas palabras para saber orar, ni decir oraciones compuestas. Hablar con Dios con mucha libertad, expresando nuestras necesidades y deseos, pero sobre todo dejar que Dios nos hable a nuestro interior, meditando su palabra o simplemente haciendo silencio para que Dios nos hable. En fin, hermanos, podemos concluir la explicación de este capítulo 12 diciendo que Santa Teresa nos exhorta a no dejar al Jesús del Evangelio presente en la palabra, en los sacramentos, en los pobres, y que creer que por nuestro esfuerzo podemos suspender el entendimiento es mucha equivocación. Nunca debemos de racionalizar la fe, pues caeremos en la tentación subjetiva de tratar de entender a Dios desde nuestro pensamiento limitado, y hacerlo es caer en una falsa humildad. En su tiempo se había encontrado ella con una corriente o un círculo de espirituales
que enseñaban y practicaban dos cosas. Primero, emplear una técnica mental para encumbrarse la experiencia mística. Y en un determinado punto de ese proceso, dejar de lado todo lo corpóreo, incluso la humanidad de Cristo, y remar mar adentro en el puro espíritu de la divinidad. Ella nos advierte que esa corriente nos pone en peligro de rechazar la encarnación del Verbo en nuestra historia y alejarnos del Dios y hombre verdadero. La oración para Teresa tiene una parte de ascética grande. Nosotros queremos tener la experiencia de Dios recíproca sin que nos cueste casi nada. Dios hace experiencia de nuestra fe y nos pone a prueba. La preparación para la experiencia mística es la práctica de las virtudes de cada día. La humildad, la fortaleza, la determinación. Después, si Dios quiere, puede introducirnos en la oración mística. Nosotros tenemos que determinarnos a hacer oración con la convicción de que vamos a tener éxito. Dios nos llama a la fuente y no nos dejará morir de sed. Humildad, desconfiar de uno y fiarse de Dios. Serenidad ante el propio fracaso. Callar y si no hay resultados esperar. No mirar las faltas ajenas. Mucho empeño en vivir en la presencia de Dios. Vivir consciente de que estamos habitados. Buscar al Señor, mirarlo, tratarlo, insistirle, pues Él es nuestro mediador. Esto alegra la vida, da fuerza y ayuda a seguir el camino. La fe es la que hace que todas las mediaciones realizadas nos revelen a Jesús el Señor. Esta mediación hace encontrar al Señor en todo. Donde mejor se ve la humanidad de Cristo es en la cruz, en la debilidad. Ahí hay que acompañar y ser acompañado.